Ahora uso la palabra Gastón Beraldi para exponer su ponencia sobre la revisión de supuestos ontológicos y epistemológicos en el nuevo realismo. A ver, Gastón, ahí. A ver si... Bien, muchas gracias, Jerónimo. Buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento en especial a Rafael por la invitación y a todo el Congreso por la organización. Y para comenzar quiero eh, explicitar una modificación posterior a la recepción de resúmenes en el título, una leve modificación, y es revisión de supuestos ontológicos en el nuevo realismo analógico, cuyo subtítulo es Naturaleza y Cultura, el relativismo, una dicotomía no tan ontológica. Y para comenzar, quiero iniciar esta exposición con un epígrafe de Gadamer, ya que las jornadas también están atravesadas por el homenaje a Gadamer y son unas jornadas también gadamerianas. Y el epígrafe es de una cita de Verdad y Método y dice así: cuando intentamos comprender un fenómeno histórico desde la distancia histórica que determina nuestra situación hermenéutica general, nos hallamos siempre bajo los efectos de esta historia efectual. Ella es la que nos determina por adelantado lo que nos va a parecer cuestionable y objeto de investigación. Y normalmente olvidamos la mitad de lo que es real. Más aún, olvidamos toda la verdad de este fenómeno cada vez que tomamos el fenómeno inmediato como toda la verdad. El objetivo de esta ponencia, más que nada, es trazar un debate sobre la revisión de los supuestos ontológicos y epistemológicos subyacentes al realismo analógico y en general al nuevo realismo, sobre todo en la corriente de Ferraris y de Beuchot. Una de las premisas fundamentales del nuevo realismo analógico para resarcir el realismo parte de la idea de que un gran segmento de los desarrollos filosóficos del siglo XX han conducido al relativismo, tanto en términos epistémicos como sociales, éticos y políticos. En este trabajo se rastrea y evalúa uno de los supuestos ontológicos subyacentes al nuevo realismo analógico, que es la dicotomía entre naturaleza y cultura, que lleva a sostener a Beuchot una epistemología realista crítica desde la base de una ontología de los objetos. De aquí la necesidad de dar cuenta de ciertos objetos independientes de nuestros marcos conceptuales, de nuestro sistema sensorial, fundando así una ontología propiamente dicha. El tratamiento sobre esta cuestión permitirá introducirnos de lleno en el objeto de estudio de este trabajo y sostener, siguiendo los estudios de Philippe Descola, que el nuevo realismo analógico, al omitir los efectos de la historia y olvidar toda la verdad del fenómeno histórico, no solo no logra resarcir el realismo, sino que además olvida gran parte del fenómeno real, reproduciendo un relativismo epistémico y cultural propio de la sociedad occidental contemporánea. Punto 1. La ontología de los objetos de la epistemología realista del nuevo realismo analógico. En Dar con la realidad, Beuchot entiende a la epistemología como teoría del objeto, del ente. Para el realismo analógico hay una realidad independiente de la mente, pero que no es captada de manera inmediata. De aquí la necesidad de dar cuenta de ciertos objetos independientes de nuestros marcos conceptuales, de nuestro sistema sensorial, fundando así una ontología propiamente dicha. Un breve tratamiento de esta cuestión nos permitirá introducirnos de lleno en el problema planteado en este trabajo, uno de los supuestos subyacentes al realismo analógico, el dualismo naturaleza-cultura. Comencemos entonces por explicitar cuáles son las clases de objetos que conforman esta ontología base para la nueva epistemología realista. Siguiendo a Ferraris, Beuchot y Jerez clasifican los objetos en tres tipos, y cito: admitimos sin dificultad que existen objetos físicos y también objetos ideales. No obstante, existen también otros tantos objetos que no se ajustan del todo en ninguno de los dos anaqueles clasificatorios que aquí presentamos. Me refiero a los objetos sociales. Como señala Jerez en Introducción al Realismo Analógico, esta distinción,
divide el campo ontológico en tres regiones bien delimitadas. 1, los objetos físicos; 2, los objetos ideales; y 3, los objetos sociales. Los primeros tienen existencia espacio-temporal, no dependen de los sujetos para existir y lo hacen con independencia de nuestros marcos conceptuales. Los segundos pueden existir fuera del espacio-tiempo o ser dependientes de estos, existiendo así unos que son descubiertos y otros que son construidos. Por último, los objetos sociales requieren de ciertas porciones de espacio y se inician en el tiempo. Dependen de las voluntades de los objetos para su existencia. En tanto el realismo analógico y el nuevo realismo de Ferraris acentúan el carácter problemático de lo que ellos denominan la filosofía constructivista, entendida como aquella que sostiene que toda la realidad es construida de marcos conceptuales, una de las nociones principales a revisar es la de objetos físicos, puesto que para estos nuevos realismos este tipo de entes existen independientemente de nuestros esquemas mentales y sociales. En este sentido, al revisar la caracterización de los objetos, vemos, contra lo señalado por Bouillot y Jerez, que al menos en el concepto de objetos físicos sí se presenta una dificultad. Tanto Ferraris como estos utilizan esta noción con cierta ambigüedad. Alternativamente identifican los objetos físicos con los naturales. En el manifiesto del nuevo realismo de Ferraris, fuente de la clasificación de objetos de Bouillot, Ferraris expresa esta identificación mediante el ejemplo de la síndone. Tanto un creyente, un agnóstico y un indio del Mato Grosso, perteneciente a una tribu que ha quedado fuera del alcance de la civilización, ven el mismo objeto natural. Si bien Bouillot opta más decididamente que Ferraris por el uso de la noción de objetos físicos en detrimento de naturales, esa variación terminológica, que tampoco es unívoca, introduce nuevos problemas. No todo objeto físico existe independientemente de los sujetos. Una mesa, por ejemplo, es un objeto físico y sin embargo depende de los sujetos para existir. Antes de la acción del carpintero no hay mesa. Mayores problemas introduciría incluso su estatus epistemológico. Bouillot no problematiza esta noción, y si bien remite a la clasificación de Ferraris, tampoco argumenta por qué todo objeto físico puede considerarse un objeto natural, ni por qué algunos objetos naturales no son estrictamente físicos, ni por qué algunos objetos físicos no son estrictamente naturales. De aquí que los objetos físicos de esta clasificación tengan un estatuto ontológico mucho más amplio que el de los objetos naturales, aunque los incluye. Incluso cabría la discusión sobre el estatuto de entes considerados naturales, pero que no son estrictamente físicos, como los átomos. Ferraris, por su parte, pretende poner de manifiesto aquello que existe independientemente de toda la cultura, la cosa que ofrece resistencia a los sentidos del creyente, del agnóstico y del indio del Mato Grosso. Ese algo que ven y palpan. ¿Puede ver el creyente, el agnóstico y el indio del Mato Grosso la fisicalidad de los átomos? ¿Pueden observar estos la naturaleza de los monitores de computadoras y dar cuenta de su existencia independiente del sujeto? Esto nos podría remitir, desde el punto de vista epistemológico, a los debates acerca de los términos teóricos y observacionales de la epistemología anglosajona de mediados del siglo XX. En este sentido, es sumamente ambigua la categoría de objetos físicos. La aclaración sobre esta identificación entre objetos físicos y naturales la expone Ferraris, sin embargo, en Dove 6, Ontología del Telefonino. Allí, tomando la clasificación de los objetos de Meinong, el filósofo italiano la reformula en objetos físicos, ideales y sociales. Entes tales como montañas, mesas, sillas, pantallas de computadoras y tabernáculos, por ejemplo, son objetos físicos, entendiendo que no dependen de los sujetos para existir. De aquí que sostenga que, por más que entre estos entes haya artefactos que son construidos, una vez producidos, poseen una vida independiente del constructor y de cualquier otro individuo. Más allá de lo problemática que pueda ser esta afirmación, Ferraris entiende que ciertos objetos físicos, como las mesas, pese a ser construidas por el ser humano, son naturales en el sentido de que las propiedades físicas de estos objetos no están determinadas subjetivamente, porque las fabrican los carpinteros a partir de una materia preexistente. Es decir, él sostiene que, a escala mesoscópica, los objetos físicos naturales son completamente independientes. Una mesa es un objeto natural en tanto a nivel mesoscópico es madera, vidrio, metal o plástico, vegetales o minerales provenientes de tales. Más difuso sería el estatuto de las computadoras. Aquí debería remitirse a su materia mineral
en el petróleo y en el litio, para citar dos elementos que componen el plástico de las computadoras y las baterías. Pese a estos argumentos, ello no resuelve el problema del estatuto ontológico de los átomos, que no pueden ser captados directamente sino solo mediante sus manifestaciones, y ello no se da a escala mesoscópica. Por otro lado, al utilizar como ejemplo un ente físico, material, pero no estrictamente natural, sino construido por el ser humano, su clasificación e identificación como objeto natural se diluye, se pierde y genera más confusiones que certezas. Quizás por ello, y para evitar la identificación extrema entre físico y natural, Beuchot y Jerez hayan optado por la clasificación en entes físicos. Sin embargo, la variación terminológica de estos es provisoria y alternante. Al señalar los componentes de su ontología y caracterizar a los objetos físicos con valor reconstructivo y a los sociales con valor constitutivo, se muestra la identidad de los objetos físicos con los naturales. Y cito: este punto nos invita a la valiosísima articulación existente entre los objetos naturales y los objetos sociales, ambos componentes de nuestra ontología, como de nuestra realidad física y social, los primeros de valor reconstructivo y los segundos de valor constitutivo. Aclarando más adelante, y cito nuevamente, tanto desde el realismo analógico como desde el nuevo realismo de Ferraris, debemos entender a la epistemología en un doble sentido. Uno, desde su valor reconstructivo, y dos, desde su valor constitutivo. El primero remite a los objetos físicos o naturales, el segundo a los objetos sociales. Frente a la colosal ontología natural, nuestro ejercicio no puede reducirse a la simple comprensión e interpretación que ha buscado universalizarse desde la hermenéutica, sino que siempre contamos con funciones intuitivas, inmediatas, perceptivas y por tanto reconstructivas. Por el contrario, con respecto a los objetos sociales, la epistemología juega un papel constitutivo, en tanto y en cuanto nuestra ontología se aumenta y extiende en su doble dimensionalidad, como resistencia e invitación. Fin de la cita. Más allá de los debates de los años 50 y 60, estudios recientes en el campo de las llamadas ciencias naturales, provenientes tanto de la filosofía como de la epistemología de las ciencias naturales y de la antropología, ponen de relieve la debilidad del estatuto ontológico y epistémico de los objetos naturales. Véase por caso los trabajos de la epistemóloga austríaca Karin Norsetina y la científica argentina Lidia Galagowski, que se desprenden en gran medida de las huellas dejadas por Dilthey y Gadamer, los de la epistemóloga inglesa Mary Hess y el neurocientífico inglés Michael Arvid, elaborados a partir del cruce entre la epistemología anglosajona, el pragmatismo y la hermenéutica. Desde otra perspectiva, debe señalarse también el trabajo del antropólogo francés Philippe Descola, quien aborda sus estudios a partir de su trabajo de campo y de las líneas de la antropología francesa. Por otra parte, en la actualidad no queda tan clara la delimitación de los objetos naturales. Pensemos los siguientes casos. Hoy, fruto de los avances científicos, fundamentalmente en materia genética, contamos con una serie de productos que hasta hace un tiempo podríamos denominar naturales y que hoy su estatuto ontológico se ha diluido. La fecundación in vitro, la clonación de mamíferos, las técnicas de injerto, trasplante y fertilización de vegetales, la producción de semillas modificadas genéticamente, la carne cultivada en laboratorios, los vegetales transgénicos, la producción o desvío de lluvias, entre otras cosas, todo ello vuelve cada vez menos neta la separación entre lo natural y lo humano, entre lo no construido y reconstructivo por un lado, y lo construido y constitutivo por otro respectivamente. Ello muestra que, como señala Descola, el concepto de naturaleza por medio del cual los científicos que estudian estos objetos califican todavía por costumbre su dominio general de investigación, parece quedar maltrecho por pequeños deslizamientos ontológicos que lo hacen perder su bella unidad interior. Como advierte Descola, la creciente preocupación en torno a los efectos de la acción humana sobre el medio ambiente muestra que nuestro entorno natural está antropizado por todas partes y en grados diversos, con lo cual la idea de la existencia de la naturaleza como una unidad autónoma ya no es más que una ficción filosófica. De aquí que, considerando lo dicho, sea necesario entonces revisar la fuente de discriminación de objetos, trazar su genealogía y develar su propia relatividad y contingencia. Dicho esto, el problema que aquí nos convoca puede enunciarse así. Por un lado, ¿de qué naturaleza hablamos hoy al mentar la dicotomía naturaleza-cultura? ¿Cuán natural es esta naturaleza si aceptamos esta distinción? Y por otro, fundamentalmente, ¿cuál es el origen de esta distinción y desde cuándo funciona como fundamento, casi invisible, de los estudios sobre la realidad y el conocimiento de ella?
Punto 2. La dicotomía naturaleza-cultura, una distinción no tan ontológica. Para evitar extenderme, para responder a los dos primeros problemas que sugerí anteriormente, remito a las lecturas de Viveiros de Castro, de Escolá y Garabowski. Quiero centrar mi atención ahora en el segundo problema, el del origen de la dicotomía naturaleza-cultura y la historia de su recepción, lo que en términos gadamerianos llamamos su historia efectual. El propósito de este apartado es revisar y problematizar el dualismo naturaleza-cultura, base de la clasificación de los objetos del realismo, del nuevo realismo analógico y del nuevo realismo en general. Como señala Escolá, la noción de naturaleza comienza a tomar forma desde la antigua Grecia. Sin embargo, sería necesario llegar a fines del siglo XIX para distinguir el estudio de la naturaleza frente al estudio de la cultura. En este sentido, el dualismo naturaleza-cultura tiene una historia singular, cito, que impide que se conciba tal ruptura como un dispositivo universal. Sigo entonces en este punto esa historia singular del dualismo naturaleza-cultura trazada por Descolá en Más allá de naturaleza y cultura. Ya en la Odisea aparece el término que luego servirá para designar la naturaleza, physis, pero aquí se lo emplea solo como referencia a las propiedades de una planta. Entre los filósofos jonios y los sofistas, el dominio de la naturaleza abarca los fenómenos físicos y los organismos vivos. Será posteriormente Aristóteles quien extenderá el sentido en una perspectiva ampliada al conjunto de lo viviente. Pero la naturaleza aristotélica es limitada. Solo corresponde esta clasificación a los entes del mundo sublunar. Pero se da un paso decisivo. La descontextualización de las entidades de la naturaleza y la organización taxonómica causal exhaustiva posibilita crear un dominio de objetos original que tendrá un gran peso en la civilización occidental. Sin embargo, la naturaleza aristotélica incluía a los seres humanos. Será con la llegada del cristianismo que la humanidad perderá el estatus ontológico pagano, una depuración, una purificación. Los seres humanos llegan a ser exteriores y superiores a la naturaleza. Para Agustín, el ser humano forma un género singular, en oposición a la pluralidad de las especies animales. En la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XII, la naturaleza se hace libro, puede ser leída, se hace evidente universalmente, incluso para los salvajes. Trascendencia, singularidad humana, exterioridad del mundo, todos elementos dispuestos para que alumbre la naturaleza moderna. Como señala Descolá, el surgimiento de la cosmología moderna del siglo XVII es el resultado de un proceso complejo. La naturaleza se hace mecánica. El comportamiento de cada elemento es explicable mediante leyes. Eliminada o asumida la teleología aristotélica y escolástica, en uno y otro caso, la separación entre la naturaleza y el ser humano se hizo irremediable. La idea de naturaleza trae ahora como contracara la de naturaleza humana. Pero esta no es el hombre ni es la sociedad, que aún no existen por entonces ni como conceptos ni como campos de análisis. Será solo a partir del siglo XIX y solo en Occidente que el concepto de sociedad pueda oponerse a la naturaleza. Sin embargo, el dualismo no ha llegado aún a su punto cúlmine. Es necesaria la emergencia de la idea de cultura. Si bien es más tardía que la de naturaleza, su creación no fue menos contingente. Hay que remontarse para ello a la noción de cultura humanista de Taylor y a la culturalista de Boas. En la Alemania de fines del siglo XIX, historiadores, lingüistas y filósofos se abocan a fundamentar las ciencias humanas con el objetivo de convertirlas en un saber tan riguroso como la física, la biología o la química. Los trabajos de Droysen, Paul, Dilthey, Boas y Windelband anticipan la empresa más consumada de la clasificación de las ciencias y que ejerció más profunda influencia respecto al dualismo naturaleza-cultura, la obra Ciencias de la Cultura y Ciencias de la Naturaleza de Rickert. Este trabajo del filósofo neocantiano es el que delimita con mayor rigor lógico sus métodos y sus objetivos respectivos, y reemplaza la expresión diltheyana de ciencias del espíritu por ciencias de la cultura. Rickert establece allí una separación epistemológica implacable entre dos campos de investigación y dos modos de conocimiento absolutamente heterogéneos, naturaleza y cultura. Ahora bien, hay que considerar, sin embargo, que, como señala Descolá, Rickert se interesa en que vivamos y percibamos la realidad como un continuum dispar, cuya segmentación en dominios discretos solo surge en función del modo de conocimiento que le aplicamos y de las características con que efectuamos la selección. El mundo se vuelve naturaleza cuando lo consideramos bajo el aspecto de lo universal, y se convierte
en historia cuando lo examinamos bajo las especies de lo particular y lo individual. En un sentido semejante al expresado por Dilthey, Ricoeur entiende una realidad no separada más que metodológicamente. Tal es así que, como señala Descola, al distinguir entre objetos carentes de sentido, determinados nomológicamente, y objetos aprendidos en su singularidad en función de una valoración, hace trastabillar los fundamentos del dualismo ontológico, puesto que cualquier realidad puede ser aprendida bajo uno u otro aspecto. Así, lo humano y lo no humano solo se diferencia a nuestros ojos y según la forma en que lo objetivamos. De allí que, como sostiene Descola, la oposición no está en las cosas, es una construcción del instrumental que permite discriminarlas. La distinción y oposición naturaleza-cultura no es entonces de orden ontológico, sino epistemológico. No obedece a una distinción real de los objetos, sino a una metodología de separación y exclusión. El antropólogo francés da prueba de ello en su estudio y descripción de las cosmologías, ontologías y epistemologías, tanto de los diversos pueblos americanos, asiáticos y oceánicos, ajenos a nuestra civilización occidental, como también de las antiguas civilizaciones romanas, indias, chinas y japonesas. De aquí que el dualismo naturaleza-cultura deba entenderse como un recorte del mundo situado en un dominio geográfico particular e históricamente determinado, del cual ni nuestros tatarabuelos de origen europeo, ni nuestros abuelos de los pueblos allende la civilización occidental tuvieron conocimiento. Punto 3. El relativismo del nuevo realismo analógico. Dicho esto, Descola se pregunta si sigue siendo plausible entonces incluir dicha oposición. ¿Hay que conservar un recorte del mundo tan históricamente determinado para explicar otras cosmologías? ¿Es legítimo dar cuenta de su visión del mundo utilizando una dicotomía que no tiene sentido más que para los occidentales del último siglo y medio? El hecho de la cercanía de esta distinción y de que muchos pueblos no solo continúan ignorándola, sino que operan desde otras cosmologías, cuestiona la pertinencia de los análisis conducidos con una herramienta cuya universalidad no tiene nada de evidente. Tanto en la práctica de las ciencias como en nuestra propia experiencia mundana se da cierta tendencia a que dicha dualidad se dé por sentada y a proyectar sobre otras sociedades las propiedades que les atribuimos. Incluso, como señala Descola, al aprenderse este dualismo en una formulación tajante, excluyente, de una dicotomía absoluta, la alternativa adquiere valor pedagógico, haciendo de la contingencia del dualismo algo natural, lo cual constituye un escollo para eludirlo, modificarlo o erradicarlo. Descola sostiene que frente a los signos cada vez más numerosos de lo inadecuado de este esquema, tanto para pensar nuestras propias prácticas como para dar testimonio de aquellas sociedades no occidentalizadas, se hace necesario abandonarlo completamente. Por otra parte, la aplicación de este método dualista sin restricciones, sin matices y sin cuestionamiento hace desaparecer las particularidades de los pueblos no occidentalizados y lo que ellos pueden contribuir a la comprensión de la inteligibilidad humana. Al hacer del dualismo moderno el patrón de todos los sistemas del mundo, nos constriñe así a una suerte de canibalismo benevolente. Esta actitud reduccionista es propia de nuestro etnocentrismo, el cual se convierte en un obstáculo enorme para la justa comprensión de las ontologías y cosmologías cuyas premisas difieren de las nuestras. Etnocentrismo tan profundamente arraigado que es muy difícil de erradicar. De aquí que este esquema se revele muy relativo, muy equivocista y poco universalista para combatir el relativismo que el realismo analógico denuncia. Hay que reconocer, sin embargo, que el realismo analógico no pretende alcanzar un universalismo semejante al del univocismo que cuestiona, pero no quiere caer en el relativismo del equivocismo cuestionado. Por ello, el punto medio, la moderación, radica en alcanzar una racionalidad analógica a mitad de camino entre el universalismo y el relativismo. Ello le permite sostener que su realismo analógico acepta un universalismo a posteriori y un relativismo relativo, o relativismo sano, moderado. Pero el relativismo del realismo analógico no parece ser tan moderado, puesto que construye su edificio realista en base a un dualismo extremo del cual no reconoce su procedencia. Es incluso mucho más relativista y en consecuencia más extremo del que puede desprenderse de la filosofía posmoderna que el relativismo analógico cuestiona. En tanto, ni siquiera se asume el carácter contingente, temporal y situado de su punto de partida. Constituye, en definitiva,
un relativismo metafísico, en tanto asume el dualismo como dado, sustancialmente, como una esencia. Ante el mismo problema planteado por Bouchot, Descola entiende que no se puede alcanzar una respuesta distinta si se parte de las mismas premisas que las filosofías cuestionadas. Y cito a Descola: entre el determinismo craso y el imaginarismo aéreo, no pocos autores intentaron encontrar un camino medio, una salida dialéctica que permitiera eludir la confrontación de los dos dogmatismos. A igual distancia de los positivistas militantes y de los defensores de una hermenéutica sin concesiones, esos autores se consagran a acoplar lo ideal y lo material, lo concreto y lo abstracto, las determinaciones físicas y la producción de sentido. Empero, esos esfuerzos de mediación están condenados a seguir siendo vanos mientras se apoyen en las premisas de una cosmología dualista y supongan la existencia de una naturaleza universal que codifican o a la cual se adaptan culturas múltiples. Si no fuera porque Más allá de la naturaleza y cultura fue publicado en 2005, antes de la emergencia de estos nuevos realismos, da la impresión que Descola estuviera respondiéndole directamente a Bouchot e incluso a Ferraris. La falta de rechazo, o al menos de cuestionamiento al dualismo, o bien el no reconocimiento explícito de este como basamento para su edificio realista, convierte en problemática, cuando no en ilusoria, su declaración de criticidad. El rechazo al dualismo naturaleza-cultura muestra, como sugiere Descola, que es posible reflexionar sobre la diversidad de las costumbres del mundo sin entregarse a la fascinación por lo singular ni al anatema contra las ciencias positivas. Por otra parte, como advierte el francés, la conciencia de ciertas discontinuidades entre humanos y no humanos no basta de por sí para generar una cosmología dualista. Elaborar una teoría sobre la realidad, incluso una teoría sobre una realidad que se corresponda con el sentido común, que es la que al parecer más se acerca al planteamiento bouchotiano, implica que no solo es necesario incluir múltiples perspectivas de análisis y la diversidad de los entes mundanos, sino además incluirlas a todas en una única realidad, la del mundo circundante, que vincula inextricablemente de distintas maneras a humanos y no humanos. Cito a Descola: el mundo se nos presenta como una profusión continua, y hay que aferrarse a un realismo de las esencias bien miope para verlo recortado de antemano en dominios discretos que el cerebro tenga la vocación de identificar por doquier y siempre de la misma manera. Fin de la cita. Es en este sentido que Descola podría argumentar que, si no queremos permanecer una visión realista ingenua, antes de resarcir el realismo es necesario resarcir el monismo. En caso contrario, nos quedamos con las realidades de la filosofía posmoderna que tanto cuestiona esta corriente del nuevo realismo. Conclusiones, en homenaje al 60 aniversario de Verdad y Método en perspectiva. Quiero finalmente concluir haciendo un breve homenaje a la obra Cumbre de Gadamer. Como señala Gadamer en Verdad y Método, lo que se exige es que las ciencias del espíritu aprendan a comprenderse mejor a sí mismas y reconozcan que los efectos de la historia efectual operan en toda comprensión, sea o no consciente de ello. Ello implica comprender al mismo tiempo que dichos efectos conducen a la adopción de determinadas cosmologías. De aquí que para alcanzar un realismo crítico sea necesario, más que pretender sustentarlo sobre bases que, pese a que parecen ajustarse a la realidad, no son más que el producto de esquemas interpretativos, comprender y asumir explícitamente su sustentación sobre bases interpretativas y bien contingentes que todos arrastramos inconscientemente a través de un mundo de tradiciones. De lo contrario, la propuesta podría quedar en una mera intención absolutamente diluida por falta de revisión crítica, o bien podría dar a entender que solo se trata de una política filosófica que combate un tipo particular de filosofía en defensa de una realidad que aparece aún demasiado ingenua. A mi juicio, no veo que sea posible resolver el problema del antirrealismo apelando meramente a argumentos lógicos, al principio de no contradicción o a la falacia hacer saber, porque antes hay que advertir que bajo su modelo realista descansa como supuesto el dualismo naturaleza-cultura, entre otros, que fue ya fundamento del realismo epistemológico de la concepción estándar de la ciencia del siglo XX y de la hermenéutica. Tampoco es posible resolver el problema apelando a argumentos retóricos como el del cansancio y la necesidad de una nueva mirada, porque bajo ellos parece develarse más una concepción política plagada de prejuicios negativos sobre una corriente filosófica en particular que una reflexión estrictamente filosófica.
La empresa epistemológica, para ser realista, debe asumir y explicitar su punto de partida, asumir la contingencia e historicidad de su cosmología, los efectos que la recepción de ésta ha tenido en Occidente y la proyección inadecuada a otras cosmologías. De esta manera, podría constituirse como una filosofía para el mundo actual. Actual en múltiples sentidos. En el sentido de un mundo que ha asumido el carácter desfondado de su situación, pero que no quiere aquietarse. En el sentido de un mundo que ha descubierto la pluralidad de las culturas y de vidas y que deben ser asumidas todas en su vitalidad. Y en el sentido de la multiplicidad de las interpretaciones, pero que debe explicitarse su marco para que éstas puedan dar como un referente. Si dar con la realidad implica la afirmación de la existencia de una realidad externa a lo humano, independiente de él, identificada en gran medida con los objetos físicos o naturales, la naturaleza en estado puro, hemos mostrado hasta aquí la relatividad y la contingencia de este dominio de entes, su historia y recepción. La realidad no traza esta discriminación. Para usar las palabras de Jerez, a la realidad le importa un bledo nuestra clasificación, y por eso no hay que reproducirla como fundamento. Y me atrevería a decir incluso que ni siquiera nos conducimos en la vida práctica haciendo esta discriminación de manera constante e inequívoca. En este sentido, el realismo profesado por el nuevo realismo analógico se nutre de un relativismo de base que no puede sino alcanzar, como mucho, consecuencias muy relativas, incluso mayores que las de la filosofía posmoderna. En este sentido, creo que hay que volver a las lúcidas palabras de Bouchot para ver, quizás, un núcleo problemático fundamental que atraviesa la nueva empresa realista. Y cito a Bouchot: me temo que estamos varados por causa de las dicotomías tan fuertes que casi siempre trazamos. Fin de la cita y fin de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias Gastón. Muy bien, perfecto. Damos por concluida la primera parte de este día jueves.